Reciban un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Lorestela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran nuestra corporación. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a la videoconferencia denominada Justicia Restaurativa en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Primera actividad académica del ciclo de capacitaciones de justicia restaurativa que pretende fortalecer las competencias teórico-prácticas requeridas por nuestros servidores judiciales para aplicar los principios, mecanismos y directrices de la justicia restaurativa para la solución de los diferentes conflictos jurídicos de cara a la garantía de los derechos de las partes e intervinientes en el proceso penal y a la reconstrucción del tejido social comunitario. Hoy nos acompaña como formadora la doctora Diana Marcela Cruz Orduña, juez octavo de conocimiento de adolescentes de Bogotá, quien desde su experticia judicial y académica hablará sobre la relación entre la justicia composicional y la justicia restaurativa, el funcionamiento de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad para adolescentes y finalmente analizará las realidades de la justicia restaurativa en Colombia. Debo agregar aquí que Colombia, junto con Costa Rica y México, llevamos a cabo un convenio con la Unión Europea que duró 3 años, precisamente para establecer la justicia restaurativa en nuestros países, como un mecanismo alterno de solucionar los conflictos de nuestra sociedad. Y señalo aquí que la doctora Diana Marcela Cruz fue invitada a varias de esas sesiones de talleres que se hicieron tanto en México, Costa Rica como en Colombia. También nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Italia, a Sicilia, a Turín, a mirar las experiencias de justicia restaurativa en ese país. Así que contamos con una muy importante experta en el tema. Bienvenida, doctora Diana Marcela Cruz Orduña. Déjeme decirle antes de su intervención que tenemos 2 códigos QR que al finalizar la exposición ustedes pueden aplicar tanto para el registro a la asistencia de esta capacitación como para la evaluación. Las inquietudes que tengan acerca de la conexión técnica de la evaluación del registro pueden hacerlas. Nuestro equipo técnico de la Escuela Judicial estará muy presto a resolverlas. Bienvenida, apreciada doctora Diana Marcela Cruz. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Agradezco esta invitación al Consejo Superior de la Judicatura en cabeza de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Asimismo, agradezco a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la doctora María Lucero Novoa, y a sus colaboradores. Debo también agradecer a los que en este momento se conectan a la videoconferencia por su atención y por su tiempo. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es el de justicia restaurativa dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, su marco normativo y lo que es la realidad en Colombia de la justicia restaurativa. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Debo primero indicar que para hablar de justicia restaurativa debemos ponernos un lente completamente diferente. Cuando hablamos de justicia retributiva, tenemos en cuenta un proceso que ya está esbozado con ciertos procedimientos establecidos. Pero cuando vamos a hablar de la justicia restaurativa, debemos hacerlo con un lente diferente, con unas gafas diferentes, con una óptica diferente para adquirir, perdónme la palabra, un chip diferente para la aplicación de esta justicia restaurativa. Es importante tener en cuenta que nuestros pueblos originarios contaban ya con un ensamblaje de lo que es justicia restaurativa para ellos. Arreglaban todos sus problemas mediante ciertas o diferentes formas de justicia restaurativa. Ello vino a cambiar en el momento en el que se llevó a cabo toda la colonización y todo el desarrollo que se ha tenido por parte del Estado, en este caso del Estado colombiano, hasta llegar a la República que hoy nos corresponde vivir. Pero es importante advertir que en todo este trabajo lo que se ha hecho por parte del Estado es apropiarse del conflicto de las personas.
lo que pretende, lo que se pretende con la justicia restaurativa es devolver ese conflicto a las personas, es que tanto el ofensor como la víctima y la comunidad en determinado momento puedan tener un acompañamiento de lo que es efectivamente un equipo interdisciplinario que pueda ayudarlos a llevar de una mejor manera todo lo que es el problema o el daño causado en este caso, con el delito ocasionado por parte de los adolescentes. Nosotros debemos tener en cuenta que se aplica la justicia restaurativa, o lo que aplicaremos es para unos usuarios completamente diferentes. Una cosa es hablar de adultos y otra cosa es hablar de adolescentes. Cuando hablamos de adolescentes debemos tener en cuenta que son jóvenes que, si bien es cierto, comprenden lo que está bien y lo que está mal, en muchas ocasiones, y así lo ha revelado un par de estudios científicos desarrollados por algunas universidades, que los adolescentes no cuentan con un desarrollo cerebral completo, lo que va a implicar que no van a tener la misma forma de ver las consecuencias de los actos que realicen, y es por ello que en muchas ocasiones se ven inmersos en conductas punibles a pesar de saber qué está bien y qué está mal. Ya para adentrarnos en lo que es justicia restaurativa, debo indicar que nuestro escritor Howard Serr nos habla de que la justicia restaurativa atiende a ciertas necesidades en donde la actuación de la víctima, de los ofensores y de la comunidad pues se hace de una forma compleja. Asimismo, existen ciertos requisitos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo pues, todo lo que son prácticas restaurativas, dentro de las cuales se encuentra el reconocimiento del protagonismo de las partes en el delito, es decir, nos apropiamos nuevamente de nuestro conflicto y ya con ello podemos llevar a cabo cualquier gestión que pueda mejorar de una u otra forma lo que estamos haciendo. Asimismo, uno de los objetivos primordiales es la reparación a las víctimas, pero esta reparación, digamos que es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el ofensor y la víctima tengan un acompañamiento interdisciplinario, es decir, el adolescente va a llevar a cabo todo un proceso con trabajadores sociales, con psicólogos, que lo van a ayudar a entender que efectivamente causó un daño, porque en muchas ocasiones, digamos que no trasciende esa noción para ellos, y es importante que ellos reconozcan que están causando un daño para que se dé a cabo o para que se lleven a cabo los fines de la justicia restaurativa. Asimismo, pues van a tener, posterior a esa interacción con los equipos interdisciplinarios, tanto víctima como victimario, la posibilidad de tener un diálogo y una comunicación directa, lo que nos va a llevar a corroborar que efectivamente pueden llegar a un acuerdo conciliatorio. Y ese acuerdo pues, va a depender de la víctima. No todas las víctimas se van a sentir resarcidas de la misma manera. En algunas ocasiones, pues con el simple ofrecimiento de disculpas, ya la víctima se siente satisfecha. En otras ocasiones, digamos que se compromete el adolescente a realizar ciertas cosas o a hacer ciertos pagos. Eso va a depender, pues obviamente, de la víctima y de lo que ella pretenda para sentirse resarcida. Hay algo muy importante dentro de todos estos procesos restaurativos, y es la voluntariedad. En el momento en el que los adolescentes y las víctimas y la comunidad se enfrascan dentro de un proceso restaurativo, pues el mismo debe ser voluntario. ¿Por qué? Porque si en algún momento se sienten coaccionados, pues no va a llevar a cabo o no va a fluir como tal el proceso que se debe llevar para, digamos que, conseguir estos fines de la justicia restaurativa. Es importante también tener en cuenta que no en todos los delitos se requiere el acompañamiento de la comunidad. Se va a requerir más el acompañamiento, en caso de los adolescentes, de todo lo que es su parte de familia, tanto familia extensa como familia nuclear, y de la víctima, pues también algunas personas que puedan servir como personas de apoyo en el momento de llevar a cabo toda su participación en el proceso. Es importante también tener en cuenta que
el proceso de justicia restaurativa nos va a llevar a que el adolescente se responsabilice, se reintegre a la comunidad, pero lo más importante es que estos jóvenes, digamos que restablezcan esos vínculos sociales que en algún momento el delito resquebrajó o quebró. Y en el momento en el que eso sucede, pues el adolescente, ya teniendo conciencia del daño causado, siendo responsable de las consecuencias de sus actos, pues no va a volver a delinquir. Es por ello que es tan importante que todos estos procesos restaurativos que se llevan a cabo pues sean de manera voluntaria. Hay muchas formas de realizar justicia restaurativa, dentro de los cuales se encuentran los círculos de apoyo a las víctimas, círculos de paz, reuniones del grupo familiar, reuniones comunitarias, pero todo va a depender de, digamos que, del daño que se haya ocasionado a la víctima. Y el acompañamiento terapéutico a las personas que se encuentran desarrollando ese proceso restaurativo son los que elegirán la mejor forma de llevar a cabo este proceso restaurativo. Asimismo, debemos tener en cuenta que lo que la justicia restaurativa siempre va, digamos que encaminada al daño. La justicia restaurativa lo único que pretende es responder a los intereses legítimos de una víctima, en donde lo que se pretende también es que el joven se comprometa a reparar el daño causado. Y pues ello se va a llevar a cabo mediante un proceso que involucra a todas las personas que pueden llevar a cabo ese acompañamiento del joven ofensor, víctima y comunidad. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte normativa dentro de nuestra Constitución. Encontramos establecido o nombrado la justicia restaurativa en el preámbulo, en los artículos del 1 al 42, en el artículo 44, 67 y 166. En el Código de la Infancia y la Adolescencia se han, digamos que, mostrado o evidenciado ciertos referentes de justicia restaurativa en los artículos 50, 139, 140, 174, 178, 182 y 184. Asimismo, en el Código de Procedimiento Penal, dentro del artículo 518 y subsiguientes, pues se habla de lo que es el proceso, el programa de justicia restaurativa, las reglas generales y otros ítems, de los cuales no hablaré porque serán tema de otra capacitación que más adelante se tendrá dentro del ciclo de justicia restaurativa. Asimismo, hay algunas sentencias de la Corte Constitucional en donde nos habla de esa aplicación o protección de un proceso restaurativo que debe ser adecuado para ayudar a la víctima y pues para recuperar los vínculos tanto del ofensor como de la víctima y de la comunidad. Se hace, digamos que un abrebocas de lo que se requiere. Se habla también de mecanismos como la mediación y la conciliación para descongestionar, que se han previsto como parte de justicia restaurativa, y se exige efectivamente un derecho a la educación que interiorice la práctica efectiva de todo lo que es el proceso restaurativo. Estas son solamente algunas de las tantas sentencias o jurisprudencia que se encuentran en la Corte Constitucional al respecto. Cuando vamos a hablar de la justicia restaurativa en el Código de la Infancia y la Adolescencia, debemos efectivamente hablar de lo que nos establece el artículo 50 en el restablecimiento de derechos. Observamos que se exige o que se entiende por restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes la restauración de su dignidad. Entonces, ya vamos tomando nota de los apartes en los cuales se nos establece esa palabra restauración o restaurativa dentro de todo el andamiaje normativo. Asimismo, contamos con el artículo 140, en donde se habla de la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Aquí es importante tener en cuenta que todo el proceso de justicia dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
tiene una visión completamente diferente de todo lo que es el proceso de adultos. Aquí cualquier medida que se tome, cualquier decisión que se tome, debe ir encaminada a un objetivo pedagógico específico y diferenciado. Y allí nos establece que el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Entonces, nuevamente vamos dándonos cuenta de la exigencia normativa respecto de la restauración. El artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual establece las finalidades de las sanciones, establece que sus finalidades son protectoras, educativas, restaurativas y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. En este caso es importante tener en cuenta que si tenemos el apoyo de la familia es mucho más fácil llevar a cabo todo este proceso restaurativo. Existen herramientas que nos brindan ciertas ayudas en donde se hace como visible la exigencia de una justicia restaurativa. En este caso, la regla de Beijing, en su regla 1.3, nos ha establecido ese objeto de promover un bienestar al menor. Es importante y cada uno de los instrumentos internacionales que vamos a ver promueve esa necesidad de la mínima intervención, es decir, la mínima judicialización, las obligaciones que el Estado debe tener en cuenta para judicializar lo menos posible a los adolescentes y tener unos recursos completamente diferentes y disponibles para llevar a cabo esa reeducación, resocialización del adolescente. Cuando hablamos también de la remisión de casos, digamos que nuestro sistema en este momento no lo tiene plasmado como tal, pero existe esa posibilidad de llevar a cabo ciertos procedimientos sin que estos sean judicializados, y es una exigencia que se hace pues, por los mismos instrumentos internacionales. Aquí vemos que la remisión de casos se ha establecido en la regla 11, en sus subreglas 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, en la cual lo que hace pues, es como la verificación del procedimiento que se debe tener en cuenta para la remisión de casos. Los aportes de las directrices de RIAD, allí es importante tener en cuenta lo que ya les había mencionado, es decir, la obligación de cada Estado de disminuir la posibilidad de judicializar. Deben existir métodos eficaces que permitan a los adolescentes cometer menores actos de delincuencia juvenil. Asimismo, es una exigencia importante que los servidores judiciales y los que dan aplicación a la ley de adaptación de medidas pues sean coordinados para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. Cuando hablamos de procesos de socialización, los cuales se encuentran en el numeral 10 de las directrices de RIAD, se ha establecido la posibilidad de tener en cuenta políticas públicas de prevención que favorezcan la socialización e integración de los niños, niñas y adolescentes, obviamente con ese acompañamiento familiar y de la comunidad, y allí se debe tener en cuenta el respeto por el desarrollo personal de los jóvenes, aceptarlos con una igualdad importante que se debe propender para cada uno de ellos, y el procedimiento de la socialización e integración. Es importante también tener en cuenta esa función de la familia nuclear y familia extensa, el papel que se requiere o que se le otorga a esa familia es muy importante, no solamente en el ámbito de la justicia restaurativa, sino en el ámbito del proceso en general. Es mucho más fácil que un adolescente que infringe la ley penal por primera vez y que tiene un acompañamiento familiar, pues salga de todo este tipo de problemas judiciales y pueda ser resocializado, reeducado de la mejor manera. Cuando hablamos del numeral 19, en donde se está garantizando a los niños, niñas y adolescentes una socialización adecuada, pues efectivamente deben tenerse en cuenta algunos organismos sociales y jurídicos que tiendan efectivamente a prever el delito.
Asimismo, se establece la obligación de tener programas, las cuales pues, tendrá que ser de manera voluntaria que los jóvenes intervengan para que pueda llevar a cabo pues, dicho proceso, dicho programa, con un desarrollo y ejecución que efectivamente prevenga el delito. Y nuevamente coincidimos o nos enfrascamos en la obligación que tiene el gobierno de seguir estudiando, formulando y aplicando políticas públicas en pro de garantizar la prevención del delito y un trato justo a las víctimas de cualquier delito que se presente. También es importante tener en cuenta que no todos los jóvenes tienen las mismas necesidades. Entonces, es por ello que deben existir ciertos programas que atiendan diferentes necesidades, pero que también tengan como base esa prevención para que los jóvenes no ingresen al sistema juvenil, al sistema penal juvenil. La Convención sobre los Derechos del Niño nos establece en su artículo 40 esa obligación del Estado de reconocer al adolescente o al joven que ha infringido la ley penal, pues efectivamente un trato acorde con esa edad, con esa dignidad que se debe respetar, con el que se debe tratar a cualquier ser humano, pues no solamente al adulto, sino también al adolescente o al menor de edad que infringe la ley penal, y la importancia de promover esa reintegración a la sociedad del adolescente posterior a la ocurrencia del delito. Existe también esa obligación de tomar medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones que efectivamente puedan promover esa posibilidad de programas y que prevengan a los jóvenes de la ocurrencia de más delitos. Es importante que se deba tener en cuenta en estos programas o en estas medidas la edad de los adolescentes o de los menores y asimismo que tenga algunas medidas para tratar a los adolescentes que no recurren o que no infringen la ley penal, sino que sencillamente se requiere esa protección de sus derechos y garantías legales. Asimismo, se debe tener en cuenta la orientación, supervisión, el asesoramiento de los hogares de guarda, es decir, cuando tenemos ciertos programas que establecen que los jóvenes no se encuentran dentro de sus hogares, sino al interior de hogares de paso, pues que ellos cuenten con alternativas en las cuales los menores sean tratados de manera apropiada dentro de su dignidad, que se resguarde su bienestar y efectivamente que se guarde proporción con las circunstancias que lo llevaron allí, tanto con la infracción cometida. Es importante también tener en cuenta que nuestra justicia restaurativa, si nosotros lo vemos desde una óptica general, podemos decir que es un principio rector dentro del sistema y así se le ha endilgado como esa importancia al papel de la justicia restaurativa. Pero si nos vamos a la realidad del proceso penal, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, observamos que nosotros los servidores judiciales, en este momento los jueces, no tendríamos esa capacidad directa de llevar a cabo un proceso restaurativo. ¿Por qué? Porque digamos que normativamente y legislativamente se nos ha exigido llevar a cabo todo un proceso que se ha establecido tanto para los jueces de garantías como para los jueces de conocimiento, y lo único que podemos llevar a cabo al interior de la misma es la aplicación de un enfoque completamente restaurativo. ¿A qué me refiero con ello? A que en nuestras audiencias el joven se sienta valorado, escuchado, dignificado como persona, porque en algunas ocasiones, pues, digamos que no son tratados de manera correcta por algunos servidores judiciales. Y allí, digamos que eso presta una relevancia en el sentido de conformarse como una persona o de ser tratado como una persona, y es allí cuando el joven puede ser escuchado, puede ser tratado con dignidad,
pero al mismo tiempo puede el juez llevar a cabo, digamos que una orientación hacia un programa real de justicia restaurativa. ¿A qué me refiero? A que los jueces, tanto en indagación o en garantías como en conocimiento, podemos llevar a cabo el direccionamiento de los jóvenes a programas restaurativos. Actualmente en Colombia contamos, por lo menos en Bogotá, con programas de justicia restaurativa reales, palpables, que han tenido una significación importante. ¿Por qué? Por los resultados que se ha tenido en su interior. ¿A qué me refiero con ello? La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su Secretaría de Seguridad, ha establecido un programa que nosotros en el argot popular le llamamos la casita, que nos implica un proceso completamente restaurativo. Cuando nosotros como jueces vemos jóvenes que efectivamente tienen cierto perfil, tienen obviamente el acompañamiento familiar y se consagra, nosotros lo hemos consagrado para cualquier tipo de delitos. En algunas partes, digamos que no es tan viable y no es tan bien visto que sea para todos los delitos, sino para los de menor trascendencia o menor daño que se le pueda llevar a cabo o se le pueda dar a la víctima, pero nosotros sí debemos tener en cuenta que debe ser aplicable a cualquier clase de delito. Y ello implica que el adolescente, como lo expliqué en un principio, va a tener el acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Posteriormente va a ser el mismo tratamiento la víctima y hay un cara a cara con víctima y ofensor, en el que ya podrán llevar a cabo un acuerdo restaurativo, el cual podrá ser cumplido. Pero para llegar allá, por lo menos en la etapa de garantías y en algunos casos en la etapa de conocimiento, se ha llegado allá a través del principio de oportunidad. Nuestros fiscales, digamos que han catalogado o han perfilado ciertos procesos, ellos los llevan ante el juez de control de garantías, solicitan la suspensión de la ejecución del proceso, la suspensión a prueba, y durante ese lapso que se determine por parte del juez y obviamente dependiendo de la petición del fiscal, pues se va a llevar a cabo todo este proceso. Posterior a ello, pues se va a reunir nuevamente con el juez de garantías y allí va a tener la posibilidad de renunciar, pero no solamente de renunciar, sino que le va a dar a conocer al juez de garantías todas esas labores que se llevaron a cabo durante ese proceso restaurativo, si cumplió, si no cumplió, si se vieron obligados, si hubo voluntariedad, si llegaron a un acuerdo, si es posible cumplir ese acuerdo, porque en algunas ocasiones las víctimas pues piden cosas como algo imposibles. Entonces todo eso se lleva nuevamente al juez de garantías y pues ya allí se archiva el proceso. Lo mismo sucede, por lo menos en los procesos de conocimiento, cuando ya el adolescente cuenta con una sanción establecida, es decir, ya se encuentra o privado de la libertad teniendo en cuenta, pues, digamos que la gravedad de la conducta y que concurran los elementos objetivos y subjetivos para la privación de libertad, o que efectivamente esté en una sanción en medio abierto, también se puede llevar a cabo ese redireccionamiento a lo que es programas de justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque el proceso de justicia restaurativa no es incompatible con nuestro proceso penal, por el contrario, se puede llevar a cabo concomitante al mismo. Allí es importante porque digamos que el adolescente ya está cumpliendo con una sanción, ya le está cumpliendo la sociedad, ya de una u otra forma pues está cumpliendo su proceso, pero a la par de ello pues efectivamente está llevando a cabo todo ese proceso a través de ese equipo interdisciplinario que en algún momento puede llevarlo pues a mejorar esa actitud y a no volver a reincidir. Allí también es importante tener en cuenta que, como lo hablaba la doctora María Lucero en un principio, nosotros, el Consejo Superior de la Judicatura realizó un convenio con la Unión Europea. ¿Qué sucedió con ese convenio? Ese convenio se llevó a cabo con países como México, Costa Rica y Colombia.
¿Qué implicaba llevar a cabo ese proceso o todo ese convenio? La posible verificación o aplicación de la justicia restaurativa en cada uno de esos países. Países como lo que es Costa Rica y México realmente llevan un avance trascendental en lo que es justicia restaurativa. Por lo menos lo que es Costa Rica ya cuentan con una ley de justicia restaurativa, la cual ya se encuentran aplicando. Incluso lo hacían antes de manera como consuetudinaria, y hasta el año pasado ya sacaron una ley en donde se establecen ciertos procedimientos a seguir. Allí ellos hablan de una justicia restaurativa plena, que es cuando víctima, ofensor y comunidad llevan a cabo todo el proceso restaurativo. Uno donde digamos que es medianamente restaurativo, que es cuando efectivamente tanto la víctima como el ofensor llevan a cabo este proceso. No siempre se va a tener ese acompañamiento de la comunidad, por lo tanto no es netamente o plenamente restaurativo, sino que digamos que tiene una restauración media, atendiendo que faltaría a una de esas partes que de una u otra forma se ha establecido dentro del proceso. En México tenemos algo muy importante, y es que ellos también hacen la suspensión del procedimiento a prueba, pero ellos lo hacen incluso de una manera previa a todo el proceso. Es decir, una persona, adulto o adolescente, lleva a cabo, digamos, X delito. En el momento en el que es judicializado, lo primero que hacen es suspender el proceso mientras se lleva a cabo todo un proceso restaurativo y terapéutico. ¿A qué me refiero con ello? Ellos tienen tribunales de adicciones en los cuales pues existe todo un procedimiento que ellos llevan a cabo, no solamente a nivel clínico con las personas que tienen problemas, digamos, muy graves de consumo, ya sea de sustancias psicoactivas como de alcohol u otras sustancias, sino que ellos, aparte de esa, digamos que ese procedimiento clínico o ese paso clínico, pues tienen un procedimiento establecido a nivel judicial. Ellos hacen como unas audiencias de verificación que son tenidas en cuenta por parte del juez. Y allí no solamente se reúne con el juez, sino con ese equipo interdisciplinario que nos ha estado ayudando durante todo el proceso. Tienen muchas oportunidades, es decir, no siempre o no es tan fácil no recaer en una adicción. Entonces, ellos tienen en cuenta como ciertos límites o ciertos espacios que les dan para que ellos no se salgan de ahí. Y en el momento en el que ellos ya van avanzando y terminan satisfactoriamente todo el proceso, digamos, terapéutico en este caso, el proceso se archiva, ya no va más. Pero si la persona que lleva a cabo todo el proceso, digamos que no es tan juiciosa, recae o comete otro delito, pues ya no tendría la posibilidad de que se le archivara el proceso, sino que se reactiva su proceso inicial, y pues ya no tendría un proceso, sino dos procesos si es que comete otro delito. Nosotros tenemos digamos que un asomo palpable de lo que es justicia terapéutica en Colombia. Lo manejamos en la ciudad de Medellín. Allí se ha llevado a cabo por parte del Consejo Superior de la Judicatura y con el apoyo de algunas instituciones, la aplicación como de una justicia terapéutica en el sentido del manejo de adicciones de los adolescentes. Y son los jueces de garantías los que llevan a cabo todo ese proceso. Obviamente va a tener esa parte clínica que va a depender del estado de adicción de esta persona, y posteriormente los jueces de garantía han establecido también audiencias de verificación de cómo está el adolescente. Allí es importante tener en cuenta, digamos que en todas estas actuaciones, digamos que el manejo del vocabulario que se tiene ante los jóvenes, porque no es lo mismo hablar con palabras técnicas o de una manera técnica ante un adulto que tiene el conocimiento cabal de cada una de las cosas que estamos hablando, a un adolescente que en muchas ocasiones no ha tenido la posibilidad de estudiar,
en otras tantas es analfabeta. Entonces es muy importante el manejo y el lenguaje que se le dé a cada una de estas audiencias e intervenciones que se realizan por parte de los jueces, tanto en el proceso restaurativo como en el proceso penal en sí. Allí es importante tener como conclusión de que el convenio de la Unión Europea, que tardó 3 años, desde el año 2017 hasta diciembre del año 2019, nos trajo como producto de todo ese proceso unas guías de enfoque restaurativo que el Consejo Superior de la Judicatura pues efectivamente ha tratado de publicitar. ¿Y por qué son tan importantes? Porque por lo menos para los jueces de adolescentes tendríamos la posibilidad de verificar en cada una de las audiencias, en cada una de las etapas, la posibilidad de la implementación de esta justicia restaurativa. Entonces, en una audiencia de acusación, a manera de ejemplo, es verificar si el fiscal ha llevado a cabo algún proceso restaurativo. Si no lo ha llevado a cabo, indagar las razones por las cuales no lo ha hecho. Finalmente hace parte de una obligación del ente acusador, y es allí donde el juez tiene que ser propositivo, tiene que ser proactivo y verificar que efectivamente se pueda llevar a cabo todo un proceso restaurativo y que pueda orientar ese proceso, obviamente con los profesionales del equipo interdisciplinario que corresponde. Nosotros en este momento no podríamos llevar a cabo procesos restaurativos, primero porque no tendríamos ese andamiaje que se requiere, ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni médicos, ni psiquiatras, y esos programas requieren de una atención específica con profesiones específicas que en este momento cualquier juez de la República del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no posee. Incluso hay despachos que ni siquiera asistente social tiene o comparten asistente social entre varios despachos. Entonces es imposible llevar a cabo procesos restaurativos por parte de las autoridades judiciales, pero sí podemos llevar a cabo ese proceso con un enfoque restaurativo. Asimismo, debo tener en cuenta que se ha llevado a cabo por parte del Consejo Superior de la Judicatura desde inicio de este año, y en este caso específico el despacho del doctor Max Alejandro Flores se ha llevado a cabo o ha tenido más bien la preocupación de tener una ley de justicia restaurativa. ¿Y por qué es tan importante ello? Porque no solamente tendríamos en este momento esas guías de enfoque restaurativo en cada una de las diligencias judiciales, sino que debemos mirar más allá. Hay países que llevan, digamos, un adelanto completamente distanciado de lo que nosotros tenemos en justicia restaurativa. Debemos llegar a ese proceso de justicia restaurativa real, tangible, que podamos palpar y que podamos llevar a cabo en cada uno de los procedimientos establecidos. Pero para ello se ha establecido un grupo de jueces encabezado pues obviamente por jueces promiscuos de familia, jueces de penales de adolescentes, tanto de garantías como de conocimiento, y algunos expertos que efectivamente tienen el conocimiento pleno de lo que es la justicia restaurativa, pero que en este momento pues no tendría la posibilidad de aplicación suficiente. ¿Por qué? Pues porque no contaríamos con las herramientas suficientes para llevar a cabo dicha aplicación. Es por ello que allí existen incluso algunos profesionales que son doctos en la materia, que se encuentran en Argentina, en Costa Rica, de México, algunos de España, y ello es muy importante porque digamos que todo el adelanto que ellos ya tienen en sus procesos restaurativos, pues puede ayudarnos a manejar a nosotros o a tener para nosotros un proceso restaurativo. Estamos realizando en este momento reuniones semanales en las cuales, pues digamos que se han visto ciertos adelantos para dónde vamos, qué es lo que queremos modificar respecto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes para que sea viable,
efectivamente un proceso de justicia restaurativa. No es nada sencillo, puesto que tenemos limitantes normativas en este momento que, como ya lo mencioné, no le permiten al juez llevar a cabo esos procesos restaurativos. Entonces, es allí donde cobra una mayor importancia todo este trabajo que se está realizando por parte del Consejo Superior de la Judicatura y todo ese proceso previo que se llevó a cabo con la Unión Europea y los otros dos países que estaban inmersos dentro del contrato, pues México y Costa Rica, en colaboración con Colombia. Posterior a terminar ese convenio con la Unión Europea, digamos que la conclusión a la que se llegó es que nosotros tenemos bases muy elementales al respecto. Una cosa es tener en el Código de Procedimiento Penal lo que es justicia restaurativa o ser mencionada en algunos acápites o en algunos artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia, de la Constitución Política, incluso de todo ese andamiaje internacional que nos acompaña en nuestra normatividad, si no tenemos algo palpable que podamos llevar a cabo de justicia restaurativa. Allí debo tener en cuenta, y como conclusión, digamos que a todo esto de lo que les he hablado el día de hoy, es que nuestro Estado colombiano tiene falencias normativas que se están tratando de corregir desde ese acompañamiento que hace el Consejo Superior de la Judicatura. Pero también allí es importante la modificación de nuestra forma de ver las cosas, porque hemos tenido circunstancias en las cuales, por ejemplo, un juez de adultos es nombrado como juez de adolescentes y el manejo que se le ha dado a los procesos no es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene, perdón la palabra, un chip completamente retributivo, y aquí tenemos la necesidad de tener un manejo completamente diferente de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En ese orden de ideas, ya como conclusión, sí quisiera invitarlos a todos a investigar más sobre el tema, a verificar qué posibilidades tenemos de mejorar nuestros procesos, de dignificar más nuestra labor como jueces, y pues obviamente con cada persona que conforme el rol dentro de todo este andamiaje de adolescentes, el manejo operativo tanto de los defensores de familia, defensores públicos, de los mismos jueces, del mismo Ministerio Público, todo debe ir encaminado a un mismo fin, que es que el adolescente pueda ser rescatado, resocializado, reeducado, pero también que esta víctima tenga una significación especial, o sea, que se sienta una víctima protegida en sus derechos, que se sienta una víctima escuchada, que se sienta una víctima que fue tratada de la mejor manera, y que al final de todo ello pues tenga como, digamos, como premios, si me perdonan la palabra, digamos que un proceso completamente restaurativo en el cual él reconozca al joven no como un delincuente, sino como una persona que tiene sueños, aspiraciones, defectos, virtudes como cualquiera de nosotros, y asimismo el adolescente pueda verificar en determinado momento que esa víctima es un ser humano, al igual que su mamá, que su hermana, y que causó un daño real, tangible, y que es por ello que es importante que no vuelva a cometer conductas delictivas, y que aparte de ello se resarce ese perjuicio o ese daño causado por el delito. Le otorgaría en este caso el uso de la palabra a la doctora Mari Lucero. Agradezco nuevamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la confianza que ha depositado en mí para llevar a cabo esta charla. Este es muy poco el tiempo que tenemos de pronto para hablar un poco más extenso del tema, porque el tema es completamente extenso, pero eso era lo que a grandes rasgos quería darles a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Marcela Cruz, por sus apropiadas y acertadas explicaciones a este tema tan importante que cada día cobra más vigencia en la sociedad colombiana para resolver nuestros conflictos de una manera más cercana, más amigable,
más de justicia terapéutica, como nos enseñaban por allá en estos dos países, en los talleres donde asistimos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle algunas preguntas que nos han hecho a través del chat nuestros participantes. La primera, doctora Diana, es: ¿qué diferencia existe entre justicia retributiva y justicia restaurativa? Bueno, digamos que la diferencia es como el agua y el aceite, son dos cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de justicia retributiva nos referimos a un proceso en el cual el delito causa un daño, se requiere un castigo, se observa a la persona como el culpable de ocasionar ese daño. Lo que utilizamos también ese castigo como para leccionar a las demás personas, para evitar que ese tipo de conductas se sigan presentando. Se denuncia a ese agresor, digamos que allí se tienen en cuenta otro tipo de necesidades, en este caso de llevar a cabo solamente un proceso, pero las necesidades de la víctima no son vistas de una manera como la que deberíamos observar en cualquier momento a la víctima, dignificante, de poder resarcir sus daños o sus perjuicios. Y es allí donde el Estado se ha apropiado de ese conflicto y es él mismo el que a través de sus jueces resuelve ese problema. Y es allí cuando pues, obviamente el sistema penal, ya sea juvenil o de adultos, lleva a cabo o controla todo ese monopolio a través del proceso judicial. Pues cuando hablamos de justicia restaurativa, observamos ese delito no como delito, sino como un daño ocasionado a la víctima. Hablamos de esa responsabilización que debe tener el adolescente en el momento de llevar a cabo todo un proceso restaurativo. Cobra una mayor importancia a la víctima. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta sus necesidades, es escuchada, es reparada. Allí lo que no se denuncia como tal un delito, sino como el daño o el agravio que ha recibido la víctima. Allí en el juicio, digamos que lo que se busca con esta justicia restaurativa es tener una mayor concentración de un diálogo, de lo que es una negociación, una conciliación, más que un proceso penal en sí. Se reconoce los roles establecidos tanto de víctima como de ofensor y comunidad, y pues allí es donde la comunidad es responsable de cada una digamos, de las posibilidades de propender de la prevención del delito en general por parte de los adolescentes en el caso que nos ocupa. Gracias, doctora. Segunda pregunta, doctora Diana. ¿Existe alguna conexión entre justicia restaurativa y justicia terapéutica? Sí, señora. Existe un movimiento que nació en Estados Unidos en el año 2011. Allí una abogada de nombre Kim Wright, digamos que como cualquier otro abogado en cualquier otro país, digamos que tiene crisis. Nosotros tenemos crisis en este momento por la pandemia y nuestros litigantes tienen ciertos problemas. Ella en ese año 2011 observó también crisis dentro de todos sus profesionales del derecho, dentro de los cuales se encontraba ese escaso bienestar o satisfacción después de llevar a cabo todo un proceso, de pronto la mala reputación pública que tienen algunos abogados y formas agresivas de actuación. Y ella describió o le dio luz a un movimiento que se llama el derecho integrativo, que es un derecho un poco más humanizado. ¿Y qué decía ella? Pues efectivamente lo que queremos es tener una transformación que va a implicar ir más allá de un proceso, sino de utilizar algunas técnicas que se han establecido, dentro de los cuales se encontraría la justicia restaurativa, la justicia procedimental, la justicia terapéutica y el derecho colaborativo. No voy a hablar de la justicia restaurativa, pues ya hablé de ella durante casi 50 minutos, pero sí voy a hablar del resto de ítems que nos ocupan. Allí lo que es la justicia procedimental se tiene en cuenta, digamos que para tener una forma más humana de tratar a las personas que están dentro de un proceso, cualquiera que sea él. Cuando un ser humano es llamado a una comisaría de familia, a un juzgado de familia, a un juzgado penal, a un juzgado civil, su parte emocional se ve comprometida.
vemos que las personas que llegan a cualquier audiencia tienen problemas de ansiedad, digamos que toda esa carga emocional debe ser tenida en cuenta y es por ello que ella propende con esta justicia procedimental que la decisión sea tomada con la plena garantía de los derechos de las personas que están involucradas en un proceso. Es allí cuando se observa, digamos, la posibilidad o como la obligación de todas las personas que tienen un rol dentro de un proceso judicial de tratar tanto a la persona denunciante, denunciada, de una forma digna, que pueda ser escuchada, que tenga una percepción de que si su proceso tuvo X, digamos, solución, dentro de esa solución ella fue escuchada y fue dignificada. Entonces, digamos que a eso nos lleva a esa justicia procedimental. La justicia terapéutica es muy importante porque, digamos que nos abre otros espacios que nosotros no hemos tenido en cuenta y que no poseemos dentro de nuestra normatividad colombiana. Y en el momento en el que se establece el daño psicológico que puede llevar a cabo todo un proceso penal para una persona, pues se requiere de un acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Entonces, nosotros tendríamos allí la posibilidad de tener, qué sé yo, problemas mentales, problemas emocionales, problemas de salud que surgen de un proceso como tal, y que con el acompañamiento de los profesionales correctos, pues se puede llegar, digamos que salir de ese tipo de procesos o de procesos personales ya en cada persona y salir adelante en ese proceso como, pues, digamos, el penal, civil, laboral, el que sea. Y el derecho colaborativo es allí en el que se tiene en cuenta que los abogados, antes de ir a un proceso judicial, pretenden con las partes y con el acompañamiento también de algunas profesiones, economistas, psicólogos, dietistas, bueno, digamos que nosotros tendríamos que tener en cuenta el problema como tal para verificar cuál es el profesional que vamos a necesitar y pues a partir de allí estos abogados se sientan con las partes, escuchan a las partes, se comunican con las partes, dan a conocer, digamos que posibilidades transparentes que pueden llevar a cabo o pueden dar un fin previo a la judicialización de cualquier problema. Entonces, lo veríamos tanto de justicia restaurativa como justicia terapéutica como una parte o como una cápita de lo que es el derecho integrativo. Una tercera pregunta, doctora Diana Marcela. ¿Existe inclusión de las víctimas dentro del proceso de justicia restaurativa? Bueno, digamos que la visión o el manejo de lo que es la víctima dentro de un proceso restaurativo creo que cobra mayor importancia en él. ¿Por qué? Si en algún momento dentro de un proceso penal, por ejemplo en el caso que nos ocupa penal de adolescentes, la víctima no se considera lo suficientemente visible o lo suficientemente acompañada por el ente acusador durante todo el proceso, la justicia restaurativa tiene una visión completamente diferente. Para mí no habría justicia restaurativa si la víctima no está. Entonces, digamos que va a depender obviamente del delito que nos comporte y del daño causado con ese delito, pero si la víctima no está presente dentro de un trámite de justicia restaurativa, no existiría la base de resocializar, de reeducar, de reconocer a ese joven no como el delincuente, sino como una persona más que nos acompaña dentro del trámite de la vida, dentro del rumbo de la vida, y es por ello que consideraría y de manera personal, y existe pues obviamente autores que dicen que no se requiere de la víctima en algunas ocasiones para llevar a cabo procesos restaurativos, pero en mi concepto sí se requeriría. Una última pregunta, doctora Diana. ¿Cómo participa la comunidad en los procesos de justicia restaurativa? Bueno, digamos que la comunidad va a depender del delito que se haya cometido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un joven ingresa al sistema por un porte de armas de fuego, en donde, claro, la comunidad en general
se encuentra en peligro en el momento en el que el adolescente lleve a utilizar esa arma de fuego. Pero no es lo mismo a que, por ejemplo, un joven ingrese al sistema por un proceso o por un delito sexual. Entonces, allí vamos a tener a la víctima, sea cual sea su edad, al joven ofensor, que sería uno de nuestros jóvenes inmersos en el sistema penal juvenil, y a la comunidad en general. ¿En qué sentido? En el acompañamiento que se le puede brindar tanto a la víctima como al ofensor por parte de sus familias extensas o de organizaciones que puedan llevar a cabo procesos que les permitan salir adelante o mejorar esa parte psicológica después de cualquier situación que puede llegar a presentarse, por ejemplo, para una víctima. No es lo mismo una víctima de un hurto o una víctima de un delito sexual. Entonces, ese acompañamiento de la comunidad pues va a depender también de ello. No es tan recurrente en este momento, por lo menos en lo que tenemos dentro de justicia restaurativa del programa de la Alcaldía Mayor, pero en la medida en que se pueda ir incorporando a la comunidad de una manera mucho más general, pues creería yo que es mucho más completa la posibilidad de llevar a cabo esa justicia restaurativa. Pero como vamos en el paso a paso y nosotros para aprender a correr primero tenemos que aprender a gatear y caminar, pues estamos en ese interregno de mejorar, de poder producir una ley de justicia restaurativa que pueda llevarnos allá, donde el acompañamiento sea real, evidente y contundente también de la comunidad. Nuestro agradecimiento especial a nuestra juez y formadora, la doctora Diana Marcela Cruz, por su muy didáctica, oportuna y clara exposición sobre estos temas tan importantes acerca de la justicia restaurativa, que implica una reflexión sobre la necesidad de reformular los paradigmas de justicia, propiciando un avance desde la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Y gracias también a las casi 600 personas que se conectaron a esta conferencia virtual y al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Quiero invitarlos a que continúen conectándose a este ciclo de conferencias sobre justicia restaurativa el próximo jueves 9 de julio a las 10 de la mañana a la segunda videoconferencia denominada Consolidación de la Justicia Restaurativa en la Ley 906 de 2004. Finalmente, que estamos cerrando nuestras conferencias con una frase alusiva al tema y con la claridad sobre la imprescindible necesidad de adoptar nuevos esquemas de justicia. Quiero compartir esta frase de reflexión del rey Felipe II de España, llamado el prudente precisamente por sus aseveraciones. Dice el rey Felipe: administrar la justicia con ecuanimidad y rectitud, y si es necesario con rigor y ejemplaridad, pero cuando la naturaleza de las gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordiosos y benignos. Muchas gracias, un feliz día para todos ustedes.